¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Calor y temperatura. Primero que nada, ¿qué es calor? Cuando hablamos de calor, estamos hablando de una transferencia, ¿sí? Cuando hablamos de una transferencia, estamos hablando de que algo se comparte cuando están en contacto dos cuerpos. Entonces, la definición es la siguiente. Es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de joules, ¿verdad? Resulta que la energía que se transfiere está dada en joules, ¿sí? Entonces, ¿por qué energía? Porque recuérdense que todos estamos hechos de materia y la materia está hecha de átomos. Por lo tanto, los átomos están hechos también de protones, neutrones y electrones. Y los electrones son los que están en constante movimiento siempre. Por lo tanto, vamos a tener siempre energía cinética en nuestros cuerpos. Cuando exista este tipo de energía y se transfiere a otro, entonces estamos generando calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fogata, ¿qué pasa si nos acercamos a una fogata? Se siente mucho calor y ahí viene otra vez la palabra calor, ¿verdad? Se siente mucho calor. ¿Pero por qué se siente ese calor? Porque esa fogata nos está transfiriendo su energía. Entonces, si nos acercamos, ¿verdad? A nuestra fogata, entonces esa fogata nos va a transmitir su energía. De la misma manera como nosotros vamos a transmitir energía hacia la fogata. Pero el cuerpo que posea mayor temperatura va a transferir mayor calor o mayor energía. En este caso, ¿verdad? La fogata es mayor, por lo tanto, nosotros cuando nos acercamos mucho a ella vamos a sentir demasiado calor. O sea, vamos a sentir demasiada energía que nos está transmitiendo. ¿Ya? Entonces deducimos a lo siguiente. Para que exista transferencia de energía calórica, entre dos cuerpos deben encontrarse a distinta temperatura. ¿Sí? Entonces, la temperatura del fuego, en este caso, es demasiado alta en comparación a la temperatura que posee un cuerpo humano. Aproximadamente el cuerpo humano posee una temperatura de 37 grados centígrados y 98 grados Fahrenheit, aproximadamente. Entonces, es muy inferior a la temperatura del fuego. Por lo tanto, ¿verdad? La energía calórica es energía en tránsito. ¿Qué significa en tránsito? Que está en constante movimiento. Porque depende únicamente de la diferencia de temperatura entre los cuerpos participantes. Entonces, siempre cuando existan dos cuerpos en contacto, van a transferirse energía. Y a esa transferencia de energía se le llama calor. Y el cuerpo con más temperatura va a transferir más calor. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al concepto de temperatura. Temperatura. Ahora, ¿qué es en sí temperatura? A ver, pues temperatura es la cantidad de energía interna, lo que les mencionaba al inicio, la energía que cada cuerpo posee intrínsecamente. ¿Ya? Entonces, esta cantidad de energía es la temperatura. Ojo con eso. A la transferencia de energía calórica, ¿sí? Se le llama calor, y a la energía que un cuerpo posee se le llama temperatura. Esta energía interna es debido a las energías cinéticas de las partículas del cuerpo. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que como todos estamos hechos de átomos, los electrones están en constante movimiento, por lo tanto vamos a tener energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿verdad? La temperatura depende de la cantidad de calor que se suministra, ¿sí? Y de la cantidad de materia que poseemos. Entonces, vamos con el ejemplo analizando, ¿verdad? La siguiente imagen. Bueno, entonces, acá tenemos un recipiente lleno de agua. Esta agua se puso a hervir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una mayor temperatura. Entonces, acá nosotros también, ¿verdad? Acá se colocó, ¿verdad? Un recipiente con agua también, pero esta sacada del refrigerador. Obviamente esta va a tener una menor temperatura. ¿Qué pasa si solamente se junta?
como lo observamos en esta flecha de acá, la mayor temperatura va a transferir esa temperatura, ¿verdad?, al otro recipiente, en este caso. A esa transferencia se le llama calor, porque estamos transfiriendo, ¿verdad?, la energía que posee. Pero como acá hay mayor temperatura, va a transferir esa energía al otro recipiente. Entonces vamos a notar de que en esta parte está muy caliente. Acá podemos decir de que está tibio más o menos y acá está frío. Entonces, porque a la hora de acercar estos recipientes se transmite calor o se transmite energía. Bueno, pasemos con el otro ejemplo. ¿Qué sucede si tomamos, verdad, esos dos recipientes y ahora los mezclamos en un tercer recipiente? Agregamos agua caliente y agregamos agua fría. Entonces obtenemos agua tibia. Aquí, ojo, acá es donde se genera, un equilibrio de temperatura. Acá ya no tenemos ni agua fría ni agua caliente. Acá ya tenemos una temperatura equilibrada. Tenemos agua tibia. Tenemos el siguiente ejemplo. Acá. Si nosotros calentamos una barra de hierro, en el inicio donde está la llama, ¿verdad?, va a estar más caliente que donde la estamos sosteniendo. Obviamente esta tiene que ser un poquito extensa, ¿verdad? Porque si no nos puede quemar. ¿Ya? Entonces acá vemos un ejemplo claro de la transferencia de energía. Entonces la barra de hierro al inicio estaría fría, si lo vemos de esa manera, pero al aplicarle fuego, esta va calentándose poco a poco y va transfiriendo la temperatura, ¿verdad? Va transfiriendo el calor hasta llegar a un punto donde ya no pueda transferirse, ¿verdad? Donde ya está muy lejos. Bueno, entonces aquí también está otro claro ejemplo, ¿verdad? Mientras más temperatura se le aplique a un objeto, más caliente va a ser. Y acá va a ser menos caliente porque la temperatura no está llegando, ¿verdad? No está llegando, la energía calórica de esta llama no está llegando hasta este punto. ¿Caliente o frío? ¿Alguien se ha preguntado por qué decimos que algo está caliente o por qué decimos que algo está frío? ¿Qué sucede? Miren, ¿qué le pasó a esta señora? Esta señora se quemó con la plancha porque la plancha en ese preciso momento tenía una mayor temperatura a la temperatura corporal de ella. ¿Sí? Entonces, suponiendo, ¿verdad?, de que la temperatura de ella en ese momento eran 37 grados centígrados y la temperatura de la plancha eran 80 grados centígrados, entonces había una gran diferencia de temperatura, por lo tanto surgió esa quemadura. ¿Ya? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que un cuerpo está caliente o tenemos la sensación, ¿verdad?, de que está caliente cuando hay una mayor temperatura y tomando referencia a la temperatura nuestra, ¿sí? Entonces, nosotros podemos determinar cuando algo está muy caliente cuando es mayor que la temperatura que nosotros en ese momento poseemos. ¿Y qué pasa con este individuo? Entonces, este individuo ahorita está sintiendo demasiado frío, pero ¿por qué? Porque la temperatura a la cual estuvo ligado es mucho menor a la temperatura de él. Por lo tanto, decimos lo siguiente, que un cuerpo está frío o es porque tenemos la sensación que tiene una menor temperatura que la nuestra, ¿sí? Tomando referencia siempre nuestra temperatura. Entonces, así es como definimos caliente o frío, por sensaciones. Pasamos a la siguiente, unidades de temperatura. Las unidades de temperatura que más se utilizan prácticamente en todo el mundo son las siguientes. Kelvin. Y ahí tenemos la definición. Kelvin es la unidad base de la temperatura en el sistema internacional. ¿Sí? Sabemos de que se identifica con la letra K y esta fue representada o presentada por primera vez por William Thomson, alias, ¿verdad?, Lord Kelvin. Entonces, en su nombre, ¿verdad?, fue
que se colocó a esta temperatura Kelvin. Eso fue en 1848, ¿verdad? El Kelvin más que todo se utiliza en la tecnología y en la ciencia. En la vida cotidiana es muy poco. Bueno, entonces acá tenemos una referencia de el termómetro de los grados Kelvin. Observen esto. Miren, el cero absoluto siempre es 0 grados Kelvin. La fusión del hielo, ¿verdad? O es cuando el agua se congela, es exactamente en el punto 273 grados Kelvin. Acá es, ¿verdad? Cuando el agua se congela. En el punto 273 grados Kelvin. Mientras que el agua hierve o llega a su punto de ebullición, ¿verdad? Cuando el agua hierve está a 373 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces es muy diferente a la de grados centígrados, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a verificar la siguiente. Grados Celsius. A esta temperatura también se le llama grados centígrados. Dice va de que los grados centígrados o grados Celsius es en la actualidad la unidad de temperatura derivada del sistema internacional, siendo el Kelvin la unidad base. O sea que siempre se van a ir relacionando, pero el Kelvin es la unidad base del sistema internacional. La abreviatura de los grados centígrados es esta que tenemos acá, grados centígrados, ¿verdad? Una C mayúscula. O grados Celsius también, que es lo mismo. Y la magnitud de un grado Celsius es la misma que un grado Kelvin. Entonces, la unidad y la escala Celsius fueron presentadas por primera vez por el científico sueco Andreas Celsius. Eso fue en 1742. ¿Sí? Y ahí tenemos los puntos de referencia, ¿verdad? Del agua. Acá dice que el agua tiene su punto de fusión, o sea que se congela exactamente a 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa punto de ebullición? Que el agua aquí está hirviendo. Mientras que el punto de fusión es cuando se está congelando. ¿Ya? Entonces se congela a 0 grados centígrados e hierve a 100 grados centígrados. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, notar lo siguiente. El cero absoluto, si lo logramos recordar, ¿verdad? En los grados Kelvin era 0. En cambio, en los grados Celsius es menos 273. Acá en la parte de arriba, aquí tenemos la fusión del hielo, o sea, cuando el agua se congela y es a 0 grados centígrados. Mientras que en los grados Kelvin era a 273 grados. Y por último, ¿verdad? Tenemos aquí el agua hirviendo, que es exactamente a 100 grados centígrados. Mientras que si lo comparamos con la temperatura de Kelvin, tenemos 373 grados. Entonces acá también hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, realimentando, ¿verdad? El hielo es a 0 grados centígrados y el agua hirviendo es a 100 grados centígrados. Y por último tenemos la escala Fahrenheit. Entonces, si aquí la tenemos, dice la abreviatura es una F mayúscula, ¿verdad? Grados Fahrenheit. Esta escala fue introducida por primera vez por un holandés llamado Gabriel Fahrenheit y eso fue en 1724. Si nos damos cuenta, todos estos tipos de temperatura fueron descubiertos por alguien con el mismo apellido. ¿Ya? Entonces en su nombre colocaron las escalas según el nombre que tenían, ¿verdad? Hoy en día la escala Fahrenheit se ha redefinido de tal manera que el punto de fusión del hielo es exactamente a 32 grados Fahrenheit. En comparación, ¿verdad? Si comparamos las tres, el hielo en la escala Kelvin es a 273 grados. En la escala Celsius es 0 grados y en la escala Fahrenheit 32 grados. ¿Verdad? Y el punto de ebullición del agua es exactamente a 212. ¿va? Si comparamos con las anteriores, en Kelvin es 373, ¿verdad? En Kelvin, grados Kelvin. En grados centígrados es 100 grados centígrados, ¿verdad? El punto de ebullición del agua es cuando el agua hierve.
Y acá en grados Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura del cuerpo humano ronda más o menos o aproximadamente 98 grados Fahrenheit, que en grados centígrados serían 37 grados. En muchas zonas los grados Fahrenheit se han sustituido por los grados Celsius como unidad de temperatura, pero los grados Fahrenheit aún se utilizan en Estados Unidos, el Caribe y ambas unidades en Australia y en el Reino Unido. Acá ya tenemos nuestro ejemplo, ¿verdad? Del termómetro. El punto de ebullición acá, si lo logramos notar, acá, está en 212 grados Fahrenheit. Acá el agua va a hervir. Mientras que el agua se va a congelar en el punto 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, esas son las tres escalas más importantes de la temperatura y son las que más se utilizan hoy en día. Existen otras, ¿verdad? Como los grados Rankine y también los grados Reaumur, ¿verdad? Esas también son escalas de temperatura, pero ya están prácticamente obsoletas. Las que más se utilizan hoy en día son los grados Kelvin, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Entonces, ahí estaríamos con el tema del día de hoy.